Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buenos días, Doc. Buen día. Buen día, ¿En qué Doc. parte nos quedamos con ustedes, doctores? Hola, hola, buen día. ¿En qué parte nos quedamos con ustedes? Auscultación, Doc. Nos toca Auscultación. ver auscultación, Doc. Listo, muchas gracias. Bueno, empezamos entonces con lo que es auscultación. Bueno, dentro de el estudio de la auscultación, recuerden, ¿no? Algo que les había mencionado, vamos encendiendo sus camaritas, por favor. Es realizar la auscultación cardíaca foco por foco. Ya sabemos cuál es la importancia, ¿no?, de realizar la auscultación cardíaca foco por foco. Algo que les había mencionado con anterioridad era lo siguiente. Si ustedes realizan la auscultación en cualquier parte del tórax, van a poder oír los ruidos cardíacos. Incluso yo les aseguro que al momento de haber realizado lo que es la auscultación pulmonar, han oído ruidos cardíacos, ¿sí? Sin embargo, no solamente es colocar, la auscultación consiste en colocar el estetoscopio donde se nos pegue la gana, ¿no? Sino debemos realizar en este caso la auscultación foco por foco. Así que recordemos los focos, doctores. Sus camaritas, vamos activando, chicos. Quiero verlos, quiero que sean presentes. Se duermen, ¿no? Se duermen. A ver, realicemos entonces ese recordatorio donde nosotros realizamos la auscultación cardíaca. ¿Alguno, a ver, que recuerde, que se anime a explicarnos los focos de auscultación o nadie? Doc, son 4 principales y uno accesorio. A ver, adelante, ¿dónde se encuentran ubicados? Ya, primero el foco aórtico va a estar ubicado en el tercer espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. El foco pulmonar va a ser en el lado contrario al mismo nivel, pero en el borde paraesternal izquierdo. Luego vamos a tener al foco mitral, que se va a encontrar aproximadamente en el quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. El foco tricuspideo, que se va a encontrar en la línea medio clavicular, por debajo del pezón. ¿Alguien más? ¿Alguien más, doctores? A ver, alguno de ustedes, tal vez. Cristian, que es el único que está presente. A ver, adelante. Doc. Bueno, o sea, concuerdo con los focos que dijo mi compañero, digamos. No, O sea, concuerda mal guiarme. entonces. A ver, Talía, adelante. Ya. Yo, Doc. A ver, Cecilia, ¿verdad? A ver, adelante. Cecilia Rosario. Ya está el foco aórtico, que está en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Luego está el que le sigue el pulmonar, que está en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Le sigue el tricuspideo, que está en el apéndice sifoides, como que en el borde paraesternal izquierdo. El mitral, que está en el quinto espacio intercostal, ese sí va a estar en la línea medio clavicular. Y aquí es Listo. donde se van a escuchar mejor los latidos. Y por Listo. último estaría el foco aórtico o accesorio. Creo que también se llama el de ERP. Listo. Bueno, lo que menciona su compañera, ¿no? Eso es lo correcto, doctores. ¿Sí? Entonces, tenemos que auscultar foco por foco. Ya les había mencionado cuál es la importancia, ¿no? Bueno, nuevamente les repito. Si ustedes auscultan el corazón, pueden auscultar en cualquier parte del tórax. Incluso pueden realizar la auscultación de los latidos cardíacos a nivel del epigastrio, pero no es lo correcto en este caso
realizar la auscultación, como les he mencionado, ¿no? Donde se nos pegue la gana. Tenemos que realizar la auscultación en cada uno de estos focos. ¿Y cuál es la importancia? La importancia radica, ustedes recordarán, en que si yo realizo la auscultación, por ejemplo, de un ruido sobreagregado, supongamos un soplo a nivel del foco aórtico, ¿en qué podría sospechar? Podría sospechar en una valvulopatía aórtica. Si yo realizo la auscultación de un soplo a nivel, por ejemplo, del foco pulmonar, voy a sospechar en una patología pulmonar. Y lo mismo para lo que es la presencia de ruido sobreagregado a nivel del foco mitral o tricúspide. ¿Sí? Esa es la importancia, si ustedes recuerdan. ¿Listo? Bueno, fíjense que como puntos de referencia de auscultación, voy a tomar en cuenta el latido de la carótida, el latido apexiano y la auscultación del primer ruido cardíaco. Enseguida vamos a ver cuál es la importancia. Entonces, a manera de repaso, doctores, no se olviden este mnemotécnico, ¿no? Segundo, tercero, cuarto y quinto. Vamos a ir en ese orden. Segundo espacio intercostal, línea paresternal del lado derecho. Como podemos observar, acá encontramos el denominado foco aórtico. Al lado contrario, como ustedes observan, tenemos el foco pulmonar, que se encuentra al mismo nivel prácticamente, ¿no? Segundo espacio intercostal, línea paresternal izquierda. Tenemos un foco accesorio que se encuentra por debajo de este foco. Algunos libros nos dicen se encuentra entre el pulmonar y el tricúspide, pero vamos a ser más exactos. Tercer espacio intercostal, en este caso línea paresternal izquierda. Y el tricúspide, como bien su compañera nos había mencionado, cuarto espacio intercostal, línea paresternal izquierda o cerca del apéndice sifoides, ¿sí? Incluso algunos libros nos indican que el foco mitral se encuentra cerca del apéndice sifoides, un poco lateralizado hacia la parte media del hemitórax izquierdo. No nos vamos a complicar. Quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Sí, así de simple. Incluso algunos libros nos dicen que se encuentra por debajo del pezón, pero ya habíamos hablado, ¿no? ¿Cuál es el problema de tomar en cuenta estructuras blandas para ubicar estructuras contenidas dentro de la caja torácica? Puede variar mucho de persona a persona, puede variar dependiendo de la constitución, si el paciente es atlético, si es delgado, si es obeso, puede variar dependiendo del género, si ustedes recuerdan, si es varón, si es mujer, etc. ¿Sí? Entonces, lo mejor tomar en cuenta estructuras óseas. Quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Bueno, lo que nosotros debemos estudiar, doctores, son los ruidos sobreagregados. Enseguida vamos a hablar de soplos. Tenemos un tema específico relacionado de soplos, así que eso lo vamos a dejar para más adelante. Sin embargo, doctores, lo que yo tengo que auscultar son los componentes, en este caso, a la auscultación cardíaca. Tengo que auscultar el primer ruido cardíaco y tengo que auscultar el segundo ruido cardíaco. Pero adicionalmente a lo que nos mencionan los libros de semiología, yo debo realizar la auscultación de lo que denominamos como pequeño silencio y gran silencio. Es algo que ustedes han visto con seguridad en sus clases de fisiología. No solamente me centro en escuchar el ruido, sino también el silencio comprendido entre el primer y el segundo ruido y entre el segundo y el primero. ¿A qué me refiero con esto? A ver, recordemos ese mnemotécnico, ¿no? El Dunlop, 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 ¿sí? Están escuchando lo que estoy aplaudiendo. Si ustedes se dan cuenta y si ustedes oyen, yo puedo oír justamente lo que es un espacio de silencio más prolongado, ¿sí? Entre el primer ruido y el segundo ruido tenemos lo que denominamos el pequeño silencio.
Y entre el segundo ruido y el primero tenemos el gran silencio. A ver, oigan nuevamente lo que voy a aplaudir. Vamos a simular el sonido del corazón. Hay un espacio de silencio que es más prolongado, ¿no? Entre el segundo ruido y el primero. Ese es el gran silencio. ¿Por qué es importante determinar estos espacios de silencio? Porque en estos espacios de silencio muchas veces se encuentran los ruidos que denominamos sobreagregados, especialmente los soplos. Si el paciente, por ejemplo, presenta un soplo entre el primer y el segundo ruido cardíaco, decimos que este soplo es sistólico. Si por el contrario se escucha un ruido, un soplo en este caso, entre el segundo ruido cardíaco y el primero, decimos que el soplo es diastólico. ¿Sí? Enseguida vamos a ver soplos, pero les pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, escuchamos esto. A ver. ¿Será sistólico o diastólico ese soplo? Diastólico. Diastólico, ¿verdad? Porque se produce inmediatamente después del segundo ruido cardíaco. Entonces, no nos vamos a limitar, doctores, a escuchar solo los ruidos, sino también a escuchar los espacios de silencio. ¿Sí? Bueno, ahora, algo que nos decía, ¿no, Cecilia? Que es verdad, el primer ruido cardíaco es más intenso que el segundo ruido cardíaco. Esto es algo importante porque esto nos va a ayudar a transcribir en nuestra historia clínica si el ruido cardíaco es normofonético, si es hipofonético o si es hiperfonético. Si ustedes observan, ¿qué es lo que nos dice la literatura? Se debe el primer ruido cardíaco a lo que es el funcionamiento adecuado de dos estructuras valvulares, mitral y tricúspide. Entonces tiene justamente dos componentes, mitral y tricúspide. Y lo que nos decía su compañera, ¿no? Entre estos dos, el que tiene mayor intensidad es el componente mitral. Ahora, quiero que corrijan algo. Alguno de sus compañeros me había mostrado en alguna edición de su libro de semiología, el libro de semiología de Chamorro, por eso es el que no les aconsejo para estudiar semiología. Lo siguiente, él me decía, ¿no? En el libro de semiología de Chamorro, no recuerdo en qué edición, creo que es la primera o la segunda, él me decía que en el libro se encuentra descrito que este tipo de ruido cardíaco es más intenso en la base que en el ápex. Y justamente al revisar la literatura decía eso, que ese primer ruido cardíaco es más intenso en la base que en el ápex. Es algo que es totalmente equivocado. Creo que a partir de la tercera edición, algunos libros de la segunda edición y obviamente en la cuarta edición ya del libro de Chamorro se ha corregido esto. Es mucho más intenso en el ápex. Eso es lo característico. La clase pasada ya habíamos hablado de esto, ¿no? ¿Qué es la base? La base es la parte superior de la estructura cardíaca y el ápex es la parte inferior. Y si ustedes recuerdan el tipo de descripción al inicio de esta clase que hemos realizado, donde hemos hecho referencia a la ubicación de los focos de auscultación, aquellos focos que se encontraban en la región superior era el aórtico y el pulmonar. ¿Sí? Y aquellos que se encontraban más descendidos era el foco mitral y tricúspideo. Entonces, como este primer ruido cardíaco tiene ese componente mitral y tricúspideo, se ausculta con mayor intensidad en el ápex que en la base. ¿Listo? Ahora, a ver, ustedes seguramente, doctorcitos, han hablado en sus clases prácticas, aquellos que han tenido la oportunidad de rotar práctica de semiología, sobre la transcripción de los ruidos cardíacos en la historia clínica. A ver, ¿qué han visto sus clases de semiología práctica? ¿Qué se han debido olvidar? Pero a ver si alguno recuerda por allí. Que yo sepa, Doc, solo nos mostró, o sea, nos hizo escuchar en el muñeco todos los ruidos. Y eran hartísimos. Listo, pero en la descripción,
¿Cómo transcribían esto en la historia clínica? Utilizaban seguramente el término normofonético, normorítmico, hipofonético o hiperfonético. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que además de evaluar el primer ruido cardíaco, además de evaluar el segundo, además de evaluar los silencios que les he mencionado, debemos evaluar la intensidad. ¿Sí? Debemos evaluar la intensidad. Ahora, cuando yo digo que es normofonético, cuando cumple con esas características que les he mencionado, se oye de forma normal. ¿Cómo yo me doy cuenta que el ruido cardíaco es normal? El primer ruido cardíaco es más intenso que el segundo ruido cardíaco. Normofonético. Cuando yo digo que es hipofonético, bueno, en este caso ya nos vamos a complicar un poquito, ¿sí? Puede ser hipofonético a expensas del primer ruido, a expensas del segundo ruido, o puede ser una disminución de la intensidad de forma global. Si es que el primer ruido cardíaco, por ejemplo, tiene la misma intensidad que el segundo ruido cardíaco, ustedes notan que el primer ruido cardíaco ha disminuido su intensidad, no es tan fuerte, y se escucha con la misma intensidad del segundo ruido cardíaco, decimos que el ruido cardíaco es hipofonético. ¿Listo? Cuando decimos que es hiperfonético, cuando el primer ruido cardíaco, en este caso, es mucho más intenso que el segundo. Y muchas veces ni se oye el segundo. Ustedes van a escuchar el primer ruido cardíaco y el segundo se va a encontrar, podríamos decir, opacado por el sonido del primer ruido cardíaco. En ese caso, hiperfonético. ¿Sí? Son ejemplos que les estoy mencionando tomando en cuenta qué es lo que sucede en referencia al primer ruido cardíaco. Lo mismo puede suceder cuando hablamos del segundo ruido cardíaco. Un segundo ruido cardíaco puede ser hipofonético. Ya sabemos cuáles son las características, ¿no? Cuando es opacado por el primer ruido cardíaco. Y cuando decimos que es hiperfonético, cuando ese sonido o ese segundo ruido cardíaco es equiparable en intensidad o incluso supera a la intensidad del primer ruido cardíaco. Entonces ya sabemos cuándo manejar estos términos, ¿no? Normofonético, hipofonético e hiperfonético. ¿Listo? Bueno, miren, acá hacemos referencia a lo que es el incremento de intensidad del primer ruido cardíaco. Vamos a poner como ejemplos. Existe un incremento de intensidad del primer ruido cardíaco en casos de estenosis mitral, en casos de taquicardia, en casos hiperkinéticos, en caso, por ejemplo, de lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros en este caso entonces vamos a escuchar? Vamos a escuchar lo que es un primer ruido cardíaco que es capaz de opacar la intensidad del segundo ruido cardíaco. ¿Sí? Eso es lo característico. Y por el contrario, cuando hablamos de lo que es disminución, por ejemplo, del primer ruido cardíaco, como causas podemos encontrar estas. Observen, un PR alargado, estoy ya haciendo referencia a lo que es el estudio electrocardiográfico, ¿no? Un bloqueo auriculoventricular, una enfermedad reumática. Ya sabemos por qué, ¿no? Las enfermedades reumáticas, porque si ustedes recuerdan, cuando hablamos de una alteración reumática, les había mencionado en la primera clase de examen cardiovascular que son capaces de producir calcificación de las válvulas. Y en este caso, justamente cuando el primer ruido cardíaco se encuentra disminuido de intensidad, pensamos en eso, en lo que es rigidez o calcificación o un cierre incompleto de lo que es la válvula mitral. ¿Sí? Ahora, si hablamos, por ejemplo, regresamos a lo que es un incremento de la intensidad del primer ruido, esto es frecuente también encontrar en los bloqueos de rama, que los hemos estudiado en fisiopatología, especialmente en el bloqueo de rama derecha. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos del segundo ruido cardíaco, como ustedes observan,
corresponde al cierre de las válvulas sigmoideas y tiene dos componentes. Tiene un componente aórtico y tiene un componente mitral. Entonces, habiéndoles dicho cuál es la importancia de la auscultación y su relación anatómica, con mayor intensidad, ¿dónde ausculto el segundo ruido cardíaco? ¿En la base o en el ápice? En la base, ¿verdad? Y entre estos dos componentes, ¿sí? Aórtico y pulmonar, el que es más intenso es el aórtico. Vamos a comparar entonces con el primero, ¿no? Recuerden que el primero es más intenso que el segundo, pero si comparamos los componentes aórticos del primero, el componente mitral es más intenso que el componente tricuspidio. Sí, recuerden, normofonético. En caso del segundo ruido cardíaco, en este caso tiene dos componentes, aórtico y pulmonar. El que es más intenso, el aórtico. Si cumple con esas características semiológicas a la auscultación, doctores, nosotros utilizamos el término normofonético. Entonces, escuchen bien que además de evaluar la intensidad, yo estoy evaluando qué tipo de foco auscultable es más intenso. Entonces, la recomendación en la práctica, aunque se van a olvidar de esto, ¿no? Pero espero que no se olviden, a alguno les servirá siempre lo que les estoy diciendo. Prohibido colocar en su historia clínica normofonético, hipofonético, hiperfonético, si no saben qué significa. ¿Sí? Si es que cumple con estos requisitos. Primer ruido cardíaco, más intenso que el segundo. Componente mitral, más intenso que el tricuspidio. Componente aórtico, más intenso que el pulmonar, recién pueden utilizar el término normofonético. Y si es que encontramos algunas variaciones, por ejemplo, el componente tricuspidio resulta que es más intenso que el mitral, o el componente pulmonar resulta que es más intenso que el aórtico, podemos utilizar el término hiperfonético. Y si son inaudibles, o muchas veces yo les aseguro, especialmente en pacientes ancianos, ustedes van a oír con dificultad estos ruidos cardíacos, a diferencia de un paciente joven. Ahí recién podemos utilizar el término hipofonético, cuando encontramos disminución de la intensidad. ¿Comprendido, doctorcitos? Fíjense entonces que no es tan simple, ¿no? Colocar normo, hipo e hiper. ¿Listo? Ahora, observen, por ejemplo, cuando hablamos de estos ruidos, vamos a comparar con el primer ruido cardíaco. Muchas veces, doctores, lo que nosotros podemos hacer es desdoblar estos ruidos cardíacos. Se pueden desdoblar en condiciones normales. ¿A qué me refiero? Recordemos ese mnemotécnico, ¿no? Dunlop. Yo solamente voy a poder oír lo que es el primer y el segundo ruido cardíaco. Pero tanto el primer ruido cardíaco como el segundo ruido cardíaco son capaces de desdoblarse. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a poder, en este caso, auscultar los diferentes componentes. Les pongo el siguiente ejemplo. ¿Sí? En vez de escuchar dos ruidos, voy a escuchar tres. Esto puede ser patológico, generalmente lo es. Pero en estados hiperkinéticos, por ejemplo, yo puedo auscultar ese desdoblamiento del primer ruido. Y en el segundo ruido cardíaco, podemos decir que es aquel que podemos hacer que se desdoble durante la inspiración. Hagan la prueba en su casa. Pídanle a un familiar suyo que inspire de forma profunda y prolongada. Vamos a recordar un poquito lo que hemos estudiado cuando hemos visto pulso. Cuando el paciente realiza lo que es una inspiración prolongada, y recuerden lo que hemos visto en fisiopatología también, cuando hemos estudiado pericarditis, el paciente al momento de inspirar presenta lo que es un incremento del retorno venoso, debido a la inspiración como tal.
Entonces, ese incremento del retorno venoso puede desdoblar ese segundo ruido cardíaco. Esto, doctores, puede presentarse de forma normal en estos pacientes durante la inspiración. ¿Y qué es lo que yo voy a oír? Voy a oír también un sonido a 3 tiempos. Fíjense, vamos a poner los ejemplos, yo voy a aplaudir y se van a dar cuenta que encontramos en el desdoblamiento del primer ruido y en el desdoblamiento del segundo. Primeramente lo normal. Ese es de un loop, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el desdoblamiento del primer ruido? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta y han oído, se produce el desdoblamiento del primer ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy escuchando es que los primeros ruidos son más rápidos y el segundo es más lento. Otra vez. Desdoblamiento del primero. Eso es lo que vamos a oír. ¿Qué es lo que sucede con el desdoblamiento del segundo? Aquí hemos explicado por qué se produce. Escuchen. Eso es lo que oímos. Entonces ya sabemos cuándo se encuentra desdoblado y cuándo no. Hagan la prueba. Para eso, doctores, necesariamente nosotros requerimos de entrenar nuestro oído. Yo les aseguro que a la primera vez que ustedes realizan la auscultación de los desdoblamientos, ni cuenta se van a dar. Necesitamos mucha práctica y entrenar el oído para reconocer justamente esto, ¿no? Pero hagan la prueba en su casa. Bueno, observen, por ejemplo, eso. En este caso vamos a hablar de lo que es un incremento de la intensidad. Recuerden que el ruido, en este caso segundo ruido cardíaco, tiene dos componentes, aórtico y pulmonar. Entonces, cuando muchas veces nosotros encontramos un incremento en la intensidad del segundo ruido cardíaco, tenemos que identificar si es que se produce ese incremento a expensas del primer ruido o a expensas del componente aórtico o a expensas del componente pulmonar. ¿Sí? Fíjense que cuando hablamos de un incremento de la intensidad del componente aórtico, muchas veces tiende a opacar el componente pulmonar. Para eso ustedes lo que tienen que hacer es comparar los focos de auscultación. Si el foco aórtico, en este caso, es mucho más intenso que la auscultación del ruido en el foco pulmonar, hablamos de lo que es intensidad. Y algo característico es lo que estamos observando acá en la imagen. A eso se conoce con el nombre de clangor. ¿Y cuál es la definición de clangor en este caso? Es un sonido similar a una trompeta. Y en pacientes, por ejemplo, que presentan lo que es la tetralogía de Fallot, algo característico es lo que estamos observando acá. Incrementa de intensidad el segundo ruido cardíaco, vamos a poder oír el componente aórtico así sumamente intenso, con esa característica similar a una trompeta. ¿Y qué es lo que sucede con el componente pulmonar? Simplemente no se oye. Ustedes entonces realizan la auscultación del foco aórtico y van a escuchar un incremento de la intensidad. Y cuando traten de oír el componente pulmonar, no van a oír absolutamente nada en este tipo de alteración. ¿Sí? Ahora, por otro lado, podemos encontrar lo que es una disminución de la intensidad del componente aórtico. Recuerden, ¿no? Otra vez repasemos. El componente aórtico tiene que ser más intenso que el componente pulmonar. Pero ¿qué pasa si en este caso yo puedo oír que el componente pulmonar se oye con mayor claridad que el componente aórtico? En ese caso voy a pensar que el componente aórtico en intensidad se encuentra reducido.
¿Sí? ¿Y qué voy a sospechar en ese caso? Observen, shock. Voy a sospechar en lo que es estenosis aórtica. Puedo pensar en lo que es un cuadro de insuficiencia aórtica. Es frecuente encontrar en pacientes con taponamiento cardíaco, como estamos observando en la imagen. Pacientes con alteraciones pulmonares como el enfisema, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que las manifestaciones, en este caso, doctores, ya son muy llamativas. Encontramos prácticamente lo mismo cuando oímos el componente pulmonar. El componente pulmonar, como ustedes observan, puede encontrarse incrementado o disminuido, e incrementado especialmente en cuadros de hipertensión pulmonar. Y en ese caso, recuerdan qué es lo que vamos a encontrar. A ver, a la palpación, algo que acompañe esto. Componente pulmonar intenso va a opacar al componente aórtico. Cuando ustedes realicen la auscultación del foco pulmonar, van a escuchar un sonido de gran intensidad. Y el componente aórtico ni se va a oír. Y a la palpación, ¿qué encontraremos? O a la inspección. ¿Recuerdan la clase pasada hemos visto? ¿Qué es lo que notarán en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea parasternal izquierda? ¿Recuerdan o no recuerdan? Doctorcitos, cabezas de El teflón. choque de puntado. No, choque de punta no lo denominamos así. El choque de punta lo observamos y lo palpamos en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea media clavicular. Ya les había mencionado, ¿no? Prohibido decir a ese latido vivo choque de punta, porque no está en relación con el choque de punta como tal, no está en relación con el ápex cardíaco. Pero bueno, encontramos en este caso lo que es ese latido vivo y sostenido a nivel del segundo espacio intercostal en la región parasternal izquierda. ¿Sí? ¿Recuerdan, doctores? Eso es lo que vamos a ver. Es el latido vivo correspondiente en el foco pulmonar, que es típico de aquellos pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Listo? Bueno, ¿y qué es lo que sucede en caso de una disminución? En caso de una disminución, como ustedes observan, es frecuente en la estenosis de la válvula pulmonar, por ejemplo, y lo que hemos mencionado, ¿no? Hace un momento, en la tetralogía de Fallot. Recuerden que en la tetralogía de Fallot, el segundo ruido cardíaco, en este caso el componente aórtico, es más intenso que el componente pulmonar. Entonces, prácticamente lo mismo. Si es que existe disminución o no se oye lo que es el componente pulmonar, sospechamos en tetralogía de Fallot, o muchas veces también, como observamos acá, en lo que es ductus arterioso persistente. ¿Sí? Bueno, esto también habíamos estudiado la clase pasada. Habíamos hecho referencia al tercer ruido cardíaco. Este tercer ruido cardíaco, a diferencia de estos desdoblamientos de los cuales hemos hablado, que generalmente se producen cuando se le pide al paciente que realice inspiración o actividad física, se presenta sin necesidad de pedirle al paciente que realice este tipo de ejercicios. ¿Sí? Bueno, ese tercer ruido sugiere lo que ustedes están observando acá, ¿no? Es un ruido de baja frecuencia, como ustedes observan, podríamos decir que es más largo que el primer y el segundo ruido, aparece después del componente aórtico generalmente, y si lo comparamos con un flebograma, coincide con lo que es la depresión Y del pulso yugular, ¿sí? Algo que les había mencionado, esto también lo hemos estudiado en inspección y en palpación cardiovascular. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Generalmente sugiere patología, ¿sí? Aunque en personas jóvenes y niños, por ejemplo, podemos encontrar de forma normal. Y si ustedes observan, ¿qué es lo que traduce? Un llenado ventricular pasivo y el paso masivo de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Sin embargo,
cuando se encuentra asociado, por ejemplo, a manifestaciones clínicas como edema, como dificultad respiratoria, si el paciente presenta lo que es cardiomegalia, si el paciente presenta ingurgitación yugular, debemos considerar patológico. Porque en este caso, recuerden que está relacionado con lo que es un cuadro muchas veces de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Cuando hablamos de este ruido, miren, observen, ¿no? Lo habíamos estudiado en la anterior clase justamente con ese nombre, como un galope protodiastólico o ventricular. ¿Recuerdan qué es lo que observábamos en este caso? ¿Qué es lo que sucedía con el choque de punta? Recuerden que el choque de punta solamente es un latido, ¿sí? Un latido único. Ustedes van a ver solamente una expansión. Pero en caso de que exista este tercer ruido, ¿qué es lo que sucede? Existía un doble impulso apical. Ustedes van a poder observar ese doble latido o esa doble expansión que choca con lo que es la pared torácica, algo que ya habíamos estudiado, ¿sí? Bueno, observen en este caso, ¿no? Lo que les había mencionado. Si es que se encuentra acompañado de otras manifestaciones cardíacas, es altamente sugestivo de patología. Eso es lo que hemos conocido en nuestras clases de fisiopatología con el nombre de ritmo de galope. Es un sonido a 3 tiempos, ¿sí? Como si se estuviera galopando. Eso es lo característico. Bueno, cuando hablamos del cuarto ruido cardíaco, observa, ¿qué sugiere esto? Una brusca distensión ventricular, sístole auricular y el llenado ventricular activo. Este cuarto ruido, doctores, en la mayor parte de los casos resulta ser patológico. Es un sonido a 4 tiempos, ¿sí? Que también se conoce con el nombre de ruido de galope. Pero en este caso, en vez de escuchar 3 ruidos cardíacos, vamos a oír 4 ruidos cardíacos. A diferencia del tercer ruido cardíaco, que es protodiastólico, este es presistólico o auricular. Y como les he mencionado, podría considerarse normal, pero generalmente es patológico. Observen. Y tomamos en cuenta los mismos criterios. Si este cuarto ruido se encuentra acompañado, por ejemplo, de otras manifestaciones cardiovasculares, entonces lo más probable es que se trate de un signo que sugiera insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Ninguna. Entonces pasamos al estudio de soplos y con esto terminamos nuestra clase. ¿Listo? Cuando realizamos el estudio de soplos, doctores, recuerden que son ruidos sobreagregados, no deberían existir. Y como dice el nombre, son soplidos. Ustedes entonces van a poder oír ese soplo, ¿sí? Tan característico de este tipo de alteraciones. ¿Listo? A ver, esperen un segundito. Esto estaba programado. Ya. Ahora sí. ¿Alguna pregunta o duda sobre el tema anterior, doctorcitos? ¿Todo claro? ¿Sobre auscultación? Sí, ¿no? Fíjense que entonces tiene, ¿no?, cierto grado de complejidad. La teoría es muy importante, en este caso dominarla, para saber qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar al examen semiológico. A ver, permítanme, les comparto nuevamente. Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Era el segundo componente del segundo ruido, el aórtico, cuando se disminuye y el segundo componente del segundo ruido, el pulmonar, se aumenta en shock? Bueno, no hay segundo componente de estos segundos ruidos, ¿sí? El segundo ruido cardíaco tiene 2 componentes, componente aórtico y componente pulmonar. Primero vamos a realizar esa corrección, ¿listo? No, el componente aórtico tiene 2 componentes, no es así. No, el componente pulmonar tiene 2 componentes, ¿sí?
El segundo ruido cardíaco y el primero tienen dos componentes. En el caso del segundo ruido cardíaco tiene el componente aórtico y tiene el componente pulmonar. Cuando hablamos de lo que es un componente aórtico incrementado, ¿eso qué quiere decir? Que cuando tú realizas la auscultación del foco aórtico, vas a poder oír con mayor intensidad el latido cardíaco en este foco. Va a opacar al segundo latido cardíaco. Muchas veces, perdón, al componente pulmonar. Vamos a comparar. Creo que esa parte no les ha quedado muy clara. Componente aórtico y pulmonar, parte del segundo ruido. Si el foco aórtico es mucho más intenso a la auscultación, entonces hablamos de que existe un incremento de intensidad del componente aórtico. Es tan intensa la auscultación, muchas veces a nivel del foco aórtico, que el foco pulmonar no se oye. En ese caso, ¿en qué vamos a pensar? Hipertensión arterial, coartación de la aorta, por ejemplo, un ateroma aórtico. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando existe una disminución del componente aórtico? Semiológicamente, ¿qué es lo que yo voy a poder ubicar? El componente aórtico, recuerden que normalmente es más intenso que el componente pulmonar. Entonces, si yo digo que el componente aórtico se encuentra disminuido, ¿qué es lo que voy a auscultar? En intensidad, el componente pulmonar, podríamos decir que va a ser más grande que la auscultación del foco cardíaco a nivel aórtico. Esto es típico de qué alteraciones? Estenosis e insuficiencia aórtica. También en estados de shock, también en enfisema pulmonar y taponamiento cardíaco. Cuando hablo del componente pulmonar, ¿a qué se refiere? Yo voy a realizar la auscultación del foco pulmonar. Si es que en el foco pulmonar el segundo ruido cardíaco va a ser mucho más intenso que en el foco aórtico, muchas veces es tan intenso el ruido cardíaco en el foco pulmonar que no se escucha la auscultación del corazón en el foco aórtico. En ese caso yo digo que el componente pulmonar se encuentra incrementado. ¿En qué alteraciones yo encuentro esto? Hipertensión pulmonar. Y algo característico y adicional que puedo encontrar en caso de hipertensión pulmonar es que yo a nivel del foco pulmonar voy a poder observar ese latido vivo. En el segundo espacio intercostal, línea paresternal izquierda. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede cuando el componente pulmonar se encuentra disminuido? En este caso, tú realizas la auscultación del foco pulmonar y no vas a oír nada. O vas a oír el segundo ruido cardíaco, que es, pero muchas veces imperceptible, inaudible. Tú realizas la auscultación del foco aórtico y este va a ser intenso. ¿Sí? En ese caso yo hablo de disminución de la intensidad de ese componente pulmonar. ¿En qué alteraciones yo encuentro esto? Por ejemplo, estenosis pulmonar o tetralogía de Fallot. ¿Listo? Ahora sí. Ya sabemos qué tenemos que hacer entonces, ¿no? Estudiar foco por foco, doctores. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de soplos, ¿qué es un soplo? Bueno, un soplo se define como un sonido anormal producto de un flujo sanguíneo turbulento. Acá tenemos algunas causas. Cambios anatómicos en las válvulas cardíacas, una estenosis, una insuficiencia es capaz de producir esto. La alteración del calibre de los vasos. Ponemos acá el ejemplo, a ver, de lo que es una fístula arteriovenosa, donde oímos lo que es un soplo. Recuerden, eso ya lo habíamos visto en clases pasadas también, el denominado soplo en maquinaria. Cambios en la viscosidad de la sangre. Habíamos hablado también hace varios meses atrás sobre los soplos que son frecuentes en anemias. En un paciente anémico, por ejemplo, existe lo que es la reducción, ¿no?, de lo que es hemoglobina, la reducción de lo que son eritrocitos, y por lo tanto existe lo que es una reducción de la viscosidad de la sangre. Por lo tanto, podríamos decir
que la sangre viaja con mayor turbulencia dentro de lo que es el vaso sanguíneo y eso es lo que origina el soplo. Entonces tenemos varias causas, observen, de acuerdo a lo que es el momento del ciclo cardíaco. Puede ser sistólico, puede ser diastólico, puede ser continuo o circular, o también conocido con el nombre de sistodiastólico. Ya, el nombre nos dice, ¿no? Sistólico se encuentra presente, ya sabemos, en la sístole, entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. El diastólico entre el segundo y el primero. El sistodiastólico continuo o circular, ¿en qué periodo se encontrará? El nombre nos dice, ¿no? Sistodiastólico. Tanto en la sístole como en la diástole. Y cuando hablamos de los soplos y los clasificamos de acuerdo a su causa, observen, puede ser inocente, puede ser funcional y puede ser orgánico, que más adelante vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿sí? Incluso también los clasificamos de acuerdo a su intensidad, desde un grado 1 hasta un grado 6. Un grado 1 en este caso corresponde a lo que es un soplo inaudible y un grado 6 a un soplo que es muy intenso, que está acompañado de frémito en este caso y que muchas veces no se requiere del uso de un estetoscopio para poder auscultarlo. Más adelante vamos a ver cuáles son los otros puntos. Empecemos con esto. Miren, lo que nosotros tenemos que hacer, doctores, es identificar el tipo de soplo que estamos escuchando, ¿sí? Algo que les había comentado ya con anterioridad. Si es sistólico, entre el primer ruido cardíaco y el segundo. Les pongo el ejemplo. Primer ruido. Soplo. Segundo. ¿Sí? Primer ruido. Soplo. Segundo. Si es que el soplo se encuentra entre el primer y el segundo ruido, decimos que es sistólico. ¿Qué es lo que sucede con el diastólico? Primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco y soplo. ¿Sí? Ahora, probablemente para esto, como les he mencionado, se requiere de mucho entrenamiento. Algo simple para que ustedes puedan identificar con facilidad si el soplo es sistólico o diastólico. Si el soplo, doctores, es sistólico, coincide con el pulso. Entonces, mientras ustedes están realizando la auscultación, lo recomendable es que estén palpando un pulso periférico. Si es que ese soplo coincide con la amplitud de pulso, yo digo que es sistólico. Listo, así de simple. Y este soplo sistólico, como ustedes observan, puede ser de eyección o puede ser de regurgitación. ¿Sí? En este caso yo debo estudiar lo que es el tono y debo estudiar los focos de auscultación cardíaca. Supongamos que yo escucho un soplo y a través de la palpación he podido identificar que es sistólico porque coincide con el pulso arterial. Resulta que en el foco mitral no ausculto nada, en el foco tricuspidio no ausculto nada. Sin embargo, sí ausculto a nivel de la válvula aórtica. Tenemos un soplo sistólico en la válvula aórtica y ya tenemos nuestro diagnóstico. Estenosis aórtica. Y la característica de este tipo de soplo, si nosotros estudiamos la tonalidad, es que tiene la tonalidad de ser soplante. Como dice el nombre, es un soplo. ¿Qué es lo que ustedes van a oír? Este sonido. ¿Sí? Eso es lo que van a escuchar. Pero ¿cuál es la característica del soplo regurgitante? Ponemos el ejemplo. Si yo escucho un soplo y ese soplo coincide con el pulso arterial, me encuentro frente a un soplo sistólico. Ausculto los focos y resulta que ese soplo es intenso en el foco mitral. Entonces voy a sospechar ¿en qué? En una insuficiencia mitral. ¿Qué tono
voy a escuchar. Adquiere una tonalidad aspirativa. Ya no es soplante. ¿Qué tono entonces ustedes van a oír? Como si estuviera aspirando. Ese tipo de soplo, que es regurgitante. ¿Sí? Cuando hablamos del soplo diastólico, se invierte estos patrones. ¿A qué me refiero con se invierte? Cuando es diastólico, ya no sugiere estenosis aórtica y pulmonar, sugiere insuficiencia aórtica y pulmonar. Y cuando es diastólico, ya no sugiere insuficiencia mitral y tricuspidia, sugiere estenosis mitral y tricuspidia. Y eso es lo que estamos observando acá. Si nosotros auscultamos, entonces un soplo, y ese soplo se encuentra entre el segundo ruido y el primer ruido, es diastólico. O algo más simple, si no coincide con el pulso arterial, es diastólico. Y observen acá, ¿no? Lo que les he mencionado. Si es diastólico, insuficiencia aórtica y pulmonar. ¿Sí? Si es diastólico, estenosis mitral y tricuspidia. En este caso, cambia la tonalidad. En vez de escuchar en el foco aórtico y pulmonar esa característica soplante, yo voy a poder escuchar esa tonalidad aspirativa. Y lo propio aquí, en vez de escuchar esa tonalidad aspirativa, se invierte y llega a tener lo que es una tonalidad soplante. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, se invierten estos patrones. Así de simple. Entonces, en vez de que se estén llenando la cabeza de, bueno, cosas innecesarias, es más que suficiente que ustedes aprendan las características del sistólico. Y todo lo contrario corresponde a lo que es diastólico. ¿Sí? Así de simple. ¿Alguna pregunta o dudas acá? ¿Se comprendió esta parte? Sencilla, ¿verdad? No hay dónde perderse. Y cuando hablamos de los soplos sistodiastólicos continuos, observen, tenemos acá esta imagen que hace referencia a que existe, en este caso, el soplo que compromete tanto la sístole como la diástole. Tenemos acá los ejemplos más característicos, el ductus persistente y la fístula arteriovenosa. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un resumen. Estenosis, si es sistólico, ¿en qué sospechamos? En estenosis pulmonar y aórtica. Si es sistólico, en este caso, y lo oímos a nivel de la válvula tricúspide y mitral, sospechamos en insuficiencia. Y acá todo lo contrario, ¿no? En caso de insuficiencia, si es diastólico, sospechamos en insuficiencia aórtica y pulmonar propiamente dicha. Y si es diastólico y lo oímos en el foco tricúspide y mitral, hablamos de lo que es estenosis. ¿Sí? Bueno, acá vamos a realizar el siguiente ejercicio. Miren que tenemos diferentes prefijos: proto, meso, tele y pan. Ponemos el ejemplo de lo que es un soplo proto sistólico, que es el que estamos observando en la parte izquierda de la pantalla. Y por otro lado, tenemos el soplo protodiastólico. A ver, ¿qué es lo que les llama la atención? Para empezar, ¿qué significa proto? Antes de. ¿Qué significará? Principio. Proto. Al inicio, ¿verdad? Proto. Entonces, cuando ustedes escuchen ese término, por ejemplo, proto, en este caso es protosistólico. ¿Eso qué quiere decir? Que al inicio de la sístole nosotros vamos a poder oír este tipo de soplo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de la auscultación? Fíjense que esto es más complejo, ¿no? A través del pulso y hemos determinado que es sistólico. Pero inmediatamente después del primer ruido cardíaco, ustedes van a poder oír el soplo.
Pero esto, doctores, depende mucho de la intensidad del soplo. Si el soplo es muy intenso, puede ser que el primer ruido cardíaco ni se oiga y directamente oímos el segundo. ¿Qué es lo que podríamos escuchar? ¿Sí? Escuchamos en este caso el soplo y después el segundo ruido cardíaco. Si ustedes observan, no existe compromiso del segundo ruido cardíaco. Por lo tanto, el segundo ruido cardíaco es audible. ¿Listo? En este caso, a ver, tenemos el soplo que se denomina protodiastólico. El protodiastólico se encuentra acá. ¿Sí? Protodiastólico. ¿Qué nos dice protodiastólico? Ya sabemos que se produce el soplo al inicio de la diástole, en este caso. Y si ustedes se dan cuenta de lo que estoy dibujando, el primer ruido cardíaco es audible, el segundo puede ser audible, pero recuerden que depende de la intensidad. Si este soplo es muy intenso, muchas veces ni se escucha lo que es el segundo ruido cardíaco. Entonces, ¿cuál será la característica? ¿Qué es lo que yo voy a oír? Primer ruido cardíaco y el soplo. Totalmente diferente, ¿no? Al protosistólico. Cuando hablamos de estos otros soplos, por ejemplo, mesosistólico y mesodiastólico, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ustedes notan? Que está en medio. Que está en medio. Entonces, una característica, por ejemplo, del meso es que presenta lo que es un incremento gradual de intensidad y una disminución gradual de la intensidad, en ambos casos. Y si ustedes observan, no produce alteración ni del primer ruido cardíaco ni del segundo ruido cardíaco. Ambos son audibles. ¿Qué es lo que yo voy a oír? En el caso del mesosistólico. ¿Sí? Esa va a ser la característica. Otra vez, a ver, escuchen bien. Primer ruido, soplo y segundo ruido. Primer ruido, soplo, segundo ruido. Hacemos el ejercicio. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a escuchar. En cambio, ¿qué es lo que sucede en el mesodiastólico? Primer ruido, segundo ruido y soplo. Primer ruido, segundo ruido y soplo. ¿Qué es lo que oigo? Características del mesodiastólico. Hablamos de este soplo. Tele. ¿Qué significa tele? Observen acá. Que se encontró al final. Que se encuentra al final. Si yo digo que el soplo es telesistólico, se encuentra al final de la sístole. Si yo digo que es telediastólico, se encuentra al final de la diástole. Este tipo de soplos, tele, también se conoce con el nombre de pre. ¿Qué es pre? Ustedes son estudiantes de pregrado. ¿Qué significa eso? Antes de. Antes de, ¿verdad? Entonces, dentro de la literatura podemos encontrar dos descripciones. Telesistólico, al final de la sístole, o pre qué. Antes de qué se está produciendo ese soplo, antes de qué fase del ciclo cardíaco. Diástole. Entonces, al soplo de tipo telesistólico también se le conoce con el nombre de soplo prediastólico. ¿Sí? Coincide con lo que les estoy mostrando. Al final de la sístole, pero antes de la diástole. A ver, ustedes solitos, este de acá, el que se encuentra a la derecha, ¿es tele o pre qué? Presistólico o ¿Es presistólico o telediastólico?
es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en este tipo de soplos? De la misma forma, al igual que el proto, puede o no verse afectado el segundo ruido cardíaco, ¿sí? Recuerden que eso depende de la intensidad del soplo. Vamos a poner el ejemplo donde sí se ve afectado lo que es el segundo ruido cardíaco, ¿sí? Tenemos el primer ruido cardíaco y el soplo. En vez del segundo ruido, yo voy a oír el soplo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el telediastólico? Observen acá, ¿cuál es la característica? Puede verse afectado el primer ruido cardíaco, el segundo no. Entonces, ¿qué es lo que voy a oír? ¿Sí? Como les he mencionado, se requiere de mucho entrenamiento del oído. Podemos confundir con el protosistólico y diastólico. Es por eso que nosotros utilizamos otros estudios complementarios, ¿no? Lo que es una ecocardiografía, por ejemplo, para observar qué tipo de valvulopatía es la que estamos estudiando. Y el pansistólico, como ustedes observan, como nos dice el nombre, pan ocupa toda la sístole. Y el sistodiastólico o continuo ocupa tanto la sístole y la diástole. Este tipo de soplo, sistodiastólico continuo, o también denominado pansistodiastólico, ocupa todo el ciclo cardíaco, tanto sístole como diástole. Y de inicio a fin, doctores, yo voy a poder auscultar el soplo. Coloco mi estetoscopio en la región precordial de mi paciente y soplo de inicio a fin. No se puede distinguir ni el primer ni el segundo ruido cardíaco. ¿Qué es lo que yo oigo? El soplo. Listo. Así de simple. ¿Sí? Bueno, esta es otra clasificación. Ya cerrando la clase, tenemos el soplo inocente, que no es patológico. Recuerden, doctores, que es inocente. ¿Ustedes son inocentes o no? Sí. No, no son inocentes ustedes. No. Éramos. Eran inocentes. O tal vez nunca lo han sido, ¿no? ¿Qué es inocente? Es algo que no hace daño. Entonces no sugiere patología. Esto es frecuente en niños, por ejemplo. ¿Listo? Observen, por ejemplo, tenemos acá el orgánico, que la definición explica, ¿no? Que es orgánico. Existe daño orgánico o estructural. Un ejemplo de esto, las estenosis, que hemos mencionado, ¿no? Puede ser sistólico, diastólico, continuo. Y el funcional, que puede ser cardiogénico y no cardiogénico. Cardiogénico en casos de insuficiencia. Generalmente es no cardiogénico porque no está muchas veces relacionado con lo que es una alteración estructural. La anemia, la tirotoxicosis, el hipertiroidismo. ¿Listo? Ahora, esto es algo que ya les había mencionado. Criterios para la auscultación. La tonalidad, si es soplante, si es aspirativo, cuánto es la duración. Observen, entre más dure, mayor es la lesión y el sitio de máxima intensidad. Si ustedes recuerdan, les había mencionado en una clase pasada que debemos auscultar el sitio de máxima intensidad. Observen que tenemos diferentes intensidades. Vamos a poner el ejemplo del grado 6. El grado 6, doctores, como ustedes observan, se puede oír sin la necesidad de un estetoscopio. Y yo puedo escuchar ese soplo prácticamente en todo el tórax. Ustedes van a auscultar el soplo en los distintos focos de auscultación cardíaca y en todos van a oír el soplo. En ese caso les había mencionado, ¿no? No se asusten, ¿sí? En ese caso de forma tranquila, de forma relajada, en una habitación en silencio y de forma detallada tienen que realizar la auscultación. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ubicar en qué foco existe la mayor intensidad de ese soplo. Puede ser que yo oiga en todos los focos, pero si es más intenso en el mitral, entonces yo voy a sospechar de una valvulopatía mitral. Si es más intenso en el pulmonar, yo sospecharé
en una alteración pulmonar. ¿Listo? Ahora, ponemos el ejemplo, ¿no? Ya sabemos cuáles son las características del carácter aspirativo, soplante, y hablamos de las características del soplo de rodada o en maquinaria. El soplo, por ejemplo, en rodada, se asemeja al sonido que produce una rueda dentada. ¿Alguna vez han oído, por ejemplo, las ruedas dentadas, el sonido que produce su reloj? Produce ese tipo de sonido, ¿no? O el soplo en maquinaria, que los libros de semiología nos dicen se asemeja al motor de un carro viejo. ¿Alguna vez han oído el motor de un micro? Es diferente, ¿no? Al de un motor nuevo. Tiene ese sonido, por ejemplo. ¿Sí? Solamente algo adicional. ¿Y qué traduce generalmente esto? Traduce lo que es una fístula arteriovenosa, ¿no? Y acá observamos algunas características de acuerdo a la intensidad. Grado 1, difícil de auscultar, generalmente es inaudible. Grado 2 es débil, pero y es auscultable. Grado 3 es moderado, se ausculta con mayor facilidad. Grado 4, observen, es fuerte y se encuentra acompañado de frémito. Cuando hablamos del grado 5, es muy fuerte y también se encuentra acompañado de vibración. Y el grado 6, que ya lo hemos descrito. Muchas veces se ausculta la necesidad de utilizar lo que es un estetoscopio. Y obviamente también produce lo que es vibración. Listo, terminamos con eso, doctores. Preguntas, dudas. Y la siguiente clase avanzamos valvulopatías. Doc, ¿una arritmia se altera al auscultar? Claro que sí, ¿no? En caso de una taquicardia, lo que nosotros podemos encontrar también es un soplo, ¿no? En este caso estaríamos frente a lo que es un soplo de tipo funcional, no cardiogénico. Cualquier tipo de alteración cardíaca que produzca alteración de la frecuencia es capaz de producir alteraciones a la auscultación. ¿Qué más? Pero en ese caso sería muy difícil determinar qué tipo de soplo es, ¿no? ¿Por qué? También se puede determinar. Por los Si es, latidos que no serían constantes y serían infrecuentes. bueno, en este caso no, la verdad que no. Es también fácil de determinar. ¿Sí? Yo puedo determinar si es sistólico y diastólico. Tengo que seguir los mismos criterios que les he mencionado. Yo voy a realizar la auscultación del corazón y en conjunto de eso voy a realizar lo que es la palpación de pulso y de esa forma determino si es sistólico y diastólico. Ahora, si me estás poniendo el ejemplo, a ver, de una fibrilación auricular que produce lo que es un ritmo de escape ventricular, o me estás hablando de lo que es una taquicardia ventricular polimórfica, por ejemplo, obviamente, ¿sí? Pero para eso tenemos los estudios complementarios, como un electrocardiograma, que nos van a ayudar a identificar cuál es el tipo de patología que está sufriendo el paciente, ¿no? Pero generalmente podemos realizar lo que es el estudio con absoluta normalidad. ¿Qué más, doctores? Bueno, fácil, ¿verdad? Adelante. Y una pregunta más. En fisiología nos habían comentado sobre el foco mesocárdico y o septal y el foco de la aorta descendente, Ya. que nos ayudaba para tetralogía de Fallot, la descendente, la parte posterior. Es correcto. Bueno, cuando hablamos del foco, en este caso, a ver, el mesocárdico o septal, ¿en dónde nosotros ubicamos este foco? Entre el tercer y cuarto espacio, pero directamente sobre lo que es el esternón, ¿sí? Tanto al lado derecho como al lado izquierdo, ¿sí? Y sí, podríamos utilizarlo no solamente para hacer el diagnóstico de alteraciones como tetralogía de Fallot, sino también hacer el diagnóstico de otras patologías, por ejemplo, como el de un aneurisma descendente de la aorta. Tenemos otro foco. ¿Cuál me has mencionado, además del mesocárdico? Aorta descendente. El de la aorta descendente, ¿no? Bueno, que nosotros lo podemos auscultar especialmente a nivel del epigastrio, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué a nivel del epigastrio? O por debajo del apéndice sifoides, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, esta región se encuentra en relación justamente con la aorta descendente.
Que sugieran alteraciones cardíacas como tal, ya no, a excepción de la tetralogía de Fallot, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes perciben, por ejemplo, lo que es este tipo de foco con mayor intensidad a nivel del epigastrio, puede ser también sugestivo de lo que es un aneurisma descendente de la aorta. Y no solamente les comento que lo auscultamos, también podemos observar, eso lo vamos a ver en semiología 2, el denominado latido epigástrico. Ustedes van a poder observar un latido vivo a nivel del epigastrio que puede considerarse normal. En mujeres que son delgadas, por ejemplo, y que son jóvenes, podemos encontrar ese latido epigástrico, ¿sí? Pero muchas veces sugiere lo que les he mencionado, ¿no? Ese aneurisma descendente de la aorta. ¿Qué más? Doctor, en personas con marcapasos podríamos escuchar lo que son los soplos también. Bueno, solamente por marcapasos, la verdad que no tendría ningún tipo de relación. Sin embargo, yo me atrevería a decir que depende cuál es la causa por la cual le han colocado lo que es un marcapasos, ¿sí? Supongamos que la causa ha sido un bloqueo auriculoventricular. Más que escuchar un soplo, vamos a encontrar lo que es un retraso en la auscultación entre primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco. Pero en sí, la implantación del marcapasos no va a desarrollar un soplo. Lo que va a desarrollar el soplo es la causa por la cual al paciente se le ha implantado el marcapasos. ¿Qué más? Nada más, atentos a la lista. Avan, Presente, doctor. Evo, Presente, doc. Egote, Presente, doc. Arnés, Presente, doc. Arraya, Presente, doc. Barral, Presente, doctor. Riga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. Daza, Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Ferreira, presente. Flores, Presente. Navia, Presente, doctor. Gamboa, Gómez, Presente. Pérez, Presente. Gutiérrez Alejandra, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Camillo, Presente, doctor. Loaiza, Presente, doctor. López, López, presente, doctor. Luján, Presente. Márquez, no está Márquez, Miranda, Presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Mundo Corre, Presente, doc. Muñoz, Muñoz, presente, doctor. Milipu, Presente. Orellana, Presente. Ortuño, Presente, doc. Parco, Algo presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente. Sánchez, Presente, doctor. Ona, Ticona, presente, doc. Torrejón, Torrejón, presente, doctor. Torrico, Torrico, presente, doctor. Vaca Flores, Presente, doc. Velarde, Velarde, presente. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Zambrano Valenzuela, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno, Presente, doctor. Garay Presente, doctor. y Vargas. Presente, doctor. Listo. Bueno, doctores, nos vemos a las 10:25, dentro de 20 minutos en nuestra clase de fisiopato. Hasta entonces. Nos vemos, Hasta doctor. luego, Nos vemos, Doc. Hasta luego. doc.